Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un repaso, intentaré que sea lo más rápido posible, del tema de los nucleótidos y los ácidos nucleicos para aquellos que estéis preparando el examen de selectividad de biología. En este vídeo vamos a repasar estos apartados que veis aquí. De los nucleótidos, la composición química, los enlaces N-glucosídico y el enlace éster. Repasaremos la estructura del ADN en sus diferentes niveles. Hablaremos sobre el ARN, qué diferencias tiene con el ADN y qué tipos hay. Y luego, en el último apartado, comentaremos los nucleótidos no nucleicos. No vamos a hablar en este vídeo de los procesos de replicación, transcripción y traducción, puesto que eso lo haremos en otro vídeo. Bueno, pues empezamos. Nucleótidos. Los nucleótidos pueden encontrarse libres o pueden encontrarse formando parte de los ácidos nucleicos. Recordad que los ácidos nucleicos son polímeros de los nucleótidos. ¿Qué composición química tiene un nucleótido? En un nucleótido vamos a tener tres componentes. Una pentosa, las pentosas acordaos que son monosacáridos de 5 átomos de carbono, y las pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos son la ribosa, que la vamos a encontrar en el ARN, en el ácido ribonucleico, y la desoxirribosa, que la vamos a encontrar en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. Estos dos son los dos tipos de ácidos nucleicos que tenemos, ADN y ARN. Fijaos que la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa son iguales, básicamente, pero tenemos la diferencia en el carbono 2'. Acordaos que los carbonos que hay en la pentosa de los nucleótidos los numeramos como 1', 2', 3', 4' y 5'. ¿Por qué utilizamos lo del prima? Para distinguir los números que utilizamos para numerar los carbonos de las bases nitrogenadas, ¿vale? Pues en el carbono 2', fijaos que en la ribosa tenemos un grupo OH, mientras que en la desoxirribosa, como su nombre indica, desoxi, falta el oxígeno y lo que tenemos es un hidrógeno, ¿vale? Aquí está la diferencia entre ribosa y desoxirribosa. Además de la pentosa, en un nucleótido vamos a encontrar ácido fosfórico, H3PO4, que al pH en el que trabajan las células, este ácido fosfórico va a estar ionizado porque se desprotona y aparecen cargas negativas. Los ácidos nucleicos son ácidos, ¿vale? Porque ceden protones al medio, y lo vamos a encontrar como grupo fosfato, ¿vale? Que sería este de aquí. Y el tercer componente de los nucleótidos son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas las hay de dos tipos. Las bases púricas, que son derivadas de la purina, que es este heterociclo que estáis viendo aquí. Heterociclo porque tenemos átomos de nitrógeno y átomos de carbono. Y fijaos que los números no llevan es lo que os decía, ¿no? Aquí numeramos utilizando números normales y aquí utilizamos números 1', 2', 3'. Bueno, pues las bases púricas, que son las derivadas de la purina, son la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo. La timina solamente está presente en el ADN, el uracilo solamente está presente en el ARN. Bien, ¿y por qué estudiamos los nucleótidos antes que los ácidos nucleicos? Porque acordaos que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, ¿vale? Son polinucleótidos. ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se ensamblan estos componentes, la pentosa, el ácido fosfórico y la base nitrogenada? ¿Cómo se ensamblan para formar los nucleótidos? Pues se ensamblan de esta manera que veis en este esquema. Si una pentosa o una base nitrogenada me va a salir un nucleósido, y si yo a eso le añado un grupo fosfato, me va a salir un nucleótido. Entonces eso, antes de verlo con calma, en esta tabla tenéis un resumen de los componentes de los nucleótidos. Pentosas, que son de dos tipos, ribosa, desoxirribosa, ácido fosfórico y bases nitrogenadas. A la ribosa, acordaos del tema de monosacáridos, también le podemos llamar la beta-D ribofuranosa, es decir, que todos los monosacáridos son formas D y además la ribosa que forma parte de los nucleótidos es un anómero beta, ¿vale? Y la desoxirribosa igual, es una forma D porque todos los monosacáridos naturales son formas D y es un anómero beta. Ribosa en el ARN y también en el ATP y desoxirribosa en el ADN. El ácido fosfórico, ya lo hemos comentado, se va a encontrar en forma de grupo fosfato PO4 con 3 cargas negativas porque se desprotona y le da el carácter ácido a los ácidos nucleicos, y las bases nitrogenadas también acabamos de comentar, ¿no? Las púricas y las pirimidínicas. Púricas, adenina y guanina; pirimidínicas, citosina, timina y uracilo. Yo soy muy fan y os recomiendo mucho las tablas y los esquemas a la hora de repasar la materia, ¿vale? Por eso en los vídeos que yo os haré vais a encontrar muchas veces muchas tablas. Bueno, os decía,
cómo se ensamblan estos componentes, la pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato para formar los nucleótidos? Pues vamos a ver. Si nosotros unimos una pentosa, ¿vale? Que aquí está en naranja, ribosa o desoxirribosa, con una base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimidínica, se nos va a formar lo que llamamos un nucleósido. El nucleósido es la pentosa más la base nitrogenada. El enlace que nos une ambas cosas es un enlace N-glucosídico, que se nos va a establecer entre un grupo hidroxilo, grupo H del carbono 1' de la pentosa y un grupo NH de la base nitrogenada. Se desprende una molécula de agua, ¿vale? Así que uniendo la pentosa y la base nitrogenada para formar un nucleósido, tenemos el enlace N-glucosídico. Si yo al nucleósido le añado el grupo fosfato, es cuando se me forma un grupo fosfato o varios grupos fosfato, es cuando se nos va a formar un nucleótido. Y el enlace que nos une la pentosa con el grupo fosfato es un enlace éster, ¿vale? El enlace éster se nos va a establecer entre el carbono 5' de la pentosa y un grupo OH del ácido fosfórico. Fijaos que el carbono 5' está aquí, ¿vale? 1', 2', 3', 4' y aquí estaría el 5'. Bueno, pues esta es la diferencia entre nucleósidos y nucleótidos. Acordaos, enlace N-glucosídico aquí, enlace éster aquí. Decimos que los ácidos nucleicos se forman por polimerización de los nucleótidos. Bueno, pues los nucleótidos comentaremos que los que forman parte de los ácidos nucleicos son todos nucleótidos monofosfatos, solo llevan un grupo fosfato. Y se unen entre ellos mediante enlaces que se llaman enlaces fosfodiéster, ¿vale? Estos enlaces fosfodiéster son enlaces 5', 3' que se producen entre un grupo hidroxilo del carbono 3' de una pentosa en un nucleótido y el grupo hidroxilo que está en el fosfato que hay en el carbono 5' de la pentosa siguiente. Os he puesto aquí un dibujo en el que lo vamos a ver muy claro. Fijaos en este dibujo de aquí. Lo que tenemos aquí son dos nucleótidos, una pentosa, una base nitrogenada que es la adenina y un grupo fosfato. Y aquí pentosa, citosina, grupo fosfato. Fijaos cómo se produce el enlace. Está marcado aquí en azul. Reacciona este grupo hidroxilo que estoy señalando ahora, que está en el carbono 3' de la pentosa de un nucleótido con el grupo hidroxilo que está en el grupo fosfato de otro nucleótido. Estos dos grupos hidroxilo al reaccionar entre sí se desprende una molécula de agua y se va a formar este enlace que estoy señalando ahora, ¿vale? El enlace fosfodiéster y los dos nucleótidos quedan unidos. Si yo en vez de utilizar las fórmulas desarrolladas que estáis viendo aquí utilizo algo más esquemático, fijaos que nos queda grupo fosfato, una pentosa, una base nitrogenada, grupo fosfato, una pentosa, una base nitrogenada. Por cierto, que en este esquema, la pentosa, fijaos que si me voy al carbono 2', lo que tengo aquí es un grupo OH, por lo tanto es la ribosa, y por lo tanto estos serían nucleótidos del ARN. Fijaos que en las cadenas de nucleótidos, aquí tenemos dos, pero podríamos seguir añadiendo más. En las cadenas de polinucleótidos que forman los ácidos nucleicos siempre vamos a tener un extremo 5' en el que va a haber un grupo fosfato, el extremo 5' fosfato, y un extremo 3' en el que hay un grupo hidroxilo, el extremo 3' OH. Aquí en este dibujo que hay al lado, lo que os he puesto es un trinucleótido y en este caso lo que tenemos es ADN. ¿Por qué? Porque esta D que he puesto aquí nos indica que la pentosa, en vez de ser la ribosa, es la desoxirribosa. Tenemos también los enlaces fosfodiéster uniendo los distintos nucleótidos y tenemos un extremo 5' en el que hay un grupo fosfato y un extremo 3' en el que hay un grupo hidroxilo. Vamos con el apartado 2 del tema, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Vamos a poder encontrar 4 niveles en la estructura del ADN. El ADN tiene una estructura primaria que consiste en la secuencia de nucleótidos desde el extremo 5' al extremo 3', ¿vale? Por convenio siempre se da en esta dirección. Tiene también una estructura secundaria, que es la famosa doble hélice, para la que además tenemos 3 conformaciones distintas que vamos a explicar dentro de un momento, la conformación A, la B y la Z. Existe también una estructura terciaria que en los organismos procariotas, en las bacterias y en las arqueobacterias, consiste en una superhélice circular, mientras que en los eucariotas consiste en la fibra nucleohistónica, que también explicaremos a continuación dentro de un momento. Y cuando hablamos de estructura cuaternaria del ADN nos estamos refiriendo a la cromatina y a los cromosomas. Así que esta tabla que estáis viendo nos resume los 4 niveles en la estructura del ADN que vamos a pasar a explicar a continuación. La estructura primaria, como decimos, es la secuencia de desoxirribonucleótidos de una cadena
Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster, hay una secuencia, en esa secuencia está el mensaje genético y esa es la estructura primaria. No hay mucho más que decir aquí. La estructura secundaria sí que podemos decir más cosas de ella. La estructura secundaria del ADN es la estructura en doble hélice que fue determinada, sabéis, por Watson y Crick en 1953. ¿Sí? Esta estructura consiste en dos cadenas de polinucleótidos que tienen estas tres características que estáis viendo aquí. Son antiparalelas, complementarias y están dispuestas en doble hélice. ¿Qué es lo que significa que las cadenas sean antiparalelas? Fijaos aquí que tenemos una doble cadena de polinucleótidos. Tenemos un nucleótido unido a otro, unido a otro, a otro, a otro. Una de las cadenas está situada en sentido 5' fosfato. Fijaos que aquí hay un grupo fosfato, por lo tanto aquí está el extremo 5'. Y en el otro lado, tendríamos, en el otro extremo de la cadena de polinucleótidos, tendríamos el extremo 3' OH. Fijaos que la otra cadena, ¿vale?, está situada al revés. Tenemos aquí el extremo 3' OH y aquí tenemos el extremo 5' fosfato. Esto es lo que significa que las cadenas sean antiparalelas, que están dispuestas en sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Son complementarias porque las bases nitrogenadas de ambas cadenas se unen, la base nitrogenada de una cadena se une a la base nitrogenada de otra cadena mediante puentes de hidrógeno, tal que la adenina se va a unir con la timina mediante dos puentes de hidrógeno. Y la citosina y la guanina se unen entre ellas mediante tres puentes de hidrógeno. Y todo esto está dispuesto en una doble hélice, ¿vale? Enroscado en doble hélice. Así que para el ADN, la estructura secundaria, dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas, complementarias y en doble hélice. Las dimensiones que vamos a tener en una molécula de ADN son estas que estáis viendo aquí. En cada vuelta de hélice tenemos una longitud de 3,4 nanómetros, que sería lo mismo que 34 Armstrongs. Acordaos que un nanómetro son 10 Armstrongs, ¿vale? Entonces, en una vuelta de hélice, que son 3,4 nanómetros, tenemos 10, entre 10 y 10,5 pares de bases y podemos definir un surco mayor y un surco mayor. El surco mayor tiene una longitud de 2,2 nanómetros y el surco menor tiene una longitud de 1,2 nanómetros. Esta es la molécula, el modelo en doble hélice de ADN, tal y como fue descrito por Watson y Crick. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy sabemos que existen, para esta estructura secundaria en doble hélice, existen tres conformaciones distintas. Cuando nosotros hablamos de la conformación de una molécula, nos estamos refiriendo a una molécula que puede adoptar los átomos de la molécula pueden adoptar en el espacio distinta disposición en el espacio sin que haya rotura de enlaces, ¿vale? Entonces, estas tres conformaciones que veis aquí son conformaciones son disposiciones en el espacio que pueden adoptar los átomos de la molécula de ADN sin que haya rotura de enlaces, de tal manera que, fijaos que ya así a simple vista se ve que esta molécula de ADN es un poco más ancha que esta y esta tiene una forma rara porque ahora os explico por qué. La conformación B, esta que está en azul, es la que coincide con los parámetros propuestos por Watson y Crick en 1953, ¿vale? Dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas, complementarias, en doble hélice y con las distancias y las dimensiones que acabamos de comentar. Esta conformación B es la más abundante en condiciones celulares. La conformación A, que veis que tiene una forma un poco más, como si fuese un poco más ancha, es una doble hélice destrógira, al igual que la B, es decir, que las dos hélices giran hacia la derecha, pero es más abierta y tiene un mayor diámetro. Nos va a aparecer en híbridos en los que el ADN se aparea con ARN, por ejemplo, durante la transcripción, y también cuando el ADN está in vitro en condiciones de deshidratación. Y luego tendríamos la conformación Z. La conformación Z es esta de aquí y tiene esta forma tan extraña con respecto a las otras dos porque las dos hélices en vez de girar hacia la derecha giran hacia la izquierda. Decimos que es una doble hélice levógira. El giro no es a la derecha, sino que es a la izquierda. Nos la vamos a encontrar en zonas de repetición de bases guanina-citosina, por ejemplo, en los telómeros o en los puntos de inicio de la transcripción. Bueno, que sepáis que existen dentro de la doble hélice estas tres conformaciones, la A, la B y la Z. Es la conformación B, la que está aquí en azul, la que nos coincide con la que nos propusieron Watson y Crick. Comentar también que
En el modelo de Watson y Crick de doble hélice fueron importantes los estudios de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, ¿vale? Fueron estudios hechos se sometió a la molécula de ADN a estudios de difracción de rayos X. Esta es la famosa fotografía 51 que le sirvió a Watson y Crick para proponer su modelo. Y también fueron muy importantes las reglas de Chargaff. Chargaff, antes de que se propusiera el modelo en doble hélice, hizo unos estudios en distintos organismos y él lo que observó fue que la cantidad de adenina siempre coincidía, en un organismo concreto, la cantidad de adenina siempre coincidía con la cantidad de timina. Lógico, porque hoy sabemos que eso es así, porque las dos cadenas del ADN, estas dos bases van unidas, pero en aquel momento todavía estaba sin proponer el modelo y esto no se sabía, ¿no? Entonces, las reglas de Chargaff, para las que, por cierto, tenéis algún vídeo con ejercicios resueltos en el canal, que os dejaré por ahí disponible, la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. La cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. Y además resulta que la cantidad de bases púricas, que son la adenina y la guanina, es igual a la cantidad de bases pirimidínicas, que son la citosina y la timina. Si la suma de esta cantidad es igual a la suma de esta, yo puedo dividir ambas y eso me va a dar 1. ¿Vale? Entonces, estas que veis aquí son las reglas de Chargaff. Adenina igual a timina, citosina igual a guanina y la suma de adenina más guanina dividido entre la suma de citosina más timina es igual a 1. Como digo, tenéis ejercicios disponibles en otro vídeo que os dejaré por ahí. En cuanto a la estructura terciaria del ADN, el ADN, cuando nos referimos a su estructura terciaria, nos estamos refiriendo al empaquetamiento de la doble hélice en la cromatina, en caso de que estemos hablando de organismos eucariotas, o nos estamos refiriendo a los cromosomas de las células procariotas, tal y como aparecen en las bacterias. ¿Sí? Entonces, en los procariotas lo que vamos a encontrar es que tenemos un cromosoma circular, no hay proteínas histonas y hay un plegamiento en superhélice circular. Puede haber, como podéis ver, torsiones y superenrollamientos. Acordaos que la célula procariota no tiene un núcleo, el cromosoma está suelto en el citoplasma y hablamos de nucleoide para referirnos a esa región. ¿Sí? Pues esta sería la estructura terciaria en procariotas, superhélice circular en la que puede haber torsiones y superenrollamientos. En las células eucariotas, en las que sí tenemos un auténtico núcleo rodeado de membrana, lo que va a pasar es que el ADN se nos acompleja, se nos une a proteínas que llamamos proteínas histonas o protaminas, si es que estamos hablando de espermatozoides. En los espermatozoides lo que ocurre es que el ADN va muy empaquetado porque el espermatozoide es una célula muy pequeña y se habla de estructura cristalina del ADN. El ADN en los espermatozoides se une a unas proteínas que se llaman protaminas, pero en el resto de las células lo que va a pasar es que el ADN se une a proteínas histonas para formar algo que conocemos como la fibra nucleohistónica. La fibra nucleohistónica está formada por nucleosomas, tal y como veis aquí. Aquí tenéis el dibujo de 2 nucleosomas. Las histonas, tenemos 4 tipos de histonas, la histona 2A, la histona 2B, la histona 3 y la histona 4. Y se van a disponer formando octámeros, tal y como veis aquí en el dibujo de color azul, de forma que en cada octámero de histonas hay 2 copias de cada histona, es decir, que hay 2 copias de la histona 2A, otras 2 copias de la histona 2B, 2 de la histona 3 y 2 de la histona 4. Y alrededor de este octámero se enrosca, como podéis ver, la molécula de ADN para formar esta estructura a la que llamamos nucleosoma. Después el ADN sigue y a continuación aparecería otro octámero de histonas, el ADN se vuelve a enroscar y esto sería otro nucleosoma. Bueno, pues la fibra nucleohistónica es esta estructura que tenéis aquí esquematizada, ¿vale? Lo que ocurre después es que hay otra histona, que es la histona número 1, que sirve para empaquetar esta fibra nucleohistónica en otra más gruesa, a la que llamamos solenoide. Pero, si hablamos de solenoide, ya no estamos en la estructura terciaria. La estructura terciaria sería la fibra nucleohistónica. Si subimos de nivel, el ADN, fijaos que al unirse a las histonas, lo que está haciendo es que se está empaquetando. ¿Por qué se empaqueta el ADN? El ADN se empaqueta porque sabéis que el ADN, que durante la interfase se encuentra dentro del núcleo, lo que encontramos dentro del núcleo es cromatina, el ADN está descondensado. Antes de que se produzca la división celular, el ADN se empaqueta y forma los cromosomas. Los cromosomas es la forma que tiene la célula de repartir el material genético de una forma correcta entre las células hijas que se van a producir después de la división.
Los niveles que nos vamos a encontrar en la compactación del ADN son estos que veis aquí. Partimos de una doble hélice de ADN, que como ya hemos dicho tiene un diámetro de 2 nanómetros, después se forma por unión a las proteínas histonas la fibra nucleohistónica, fijaos que esto es un nucleosoma, otro, aquí casi se pueden ver los octámeros de histonas, ¿sí? Después la fibra nucleohistónica se condensa, se empaqueta todavía más gracias a la histona 1 para formar el solenoide, ¿vale? Que tiene un diámetro de 300 angstroms. Luego vendrían unos dominios estructurales en bucle, primero uno de 300 nanómetros y luego otro de 700 nanómetros. Y por último, el último nivel de condensación sería ya el cromosoma, ¿vale? Fijaos que a medida que avanzamos en los distintos niveles tenemos todo cada vez más condensado y el último nivel, como decimos, es el cromosoma. Esto sería la estructura cuaternaria del ADN, ¿vale? Cuando hablamos de estructura cuaternaria, os decía, nos referimos a la cromatina y a los cromosomas. Cromatina y cromosomas son dos estados distintos del material genético según nos encontremos, en interfase o en división. Durante la interfase tenemos cromatina. Durante la división, la cromatina se empaqueta para dar lugar a los cromosomas. Desnaturalización del ADN. Vamos a ver, decimos que el ADN es una estructura en doble hélice y lo que puede pasar es que se pierda esa estructura en doble hélice. Si ocurre eso, decimos que el ADN se ha desnaturalizado. Y esta desnaturalización se puede producir por cambios en la temperatura y por cambios en el pH. Puede ser reversible. Y una cosa interesante que tenéis que saber es que cuanto mayor sea el contenido en pares de guanina-citosina en la molécula, mayor cantidad de puentes de hidrógeno va a tener, porque habíamos dicho que la adenina y la timina se unen mediante 2 puentes de hidrógeno, pero la guanina y la citosina se unen mediante 3 puentes de hidrógeno. Definimos un parámetro que es la temperatura de fusión, le llamamos TM, y es la temperatura necesaria para desnaturalizar la mitad del ADN de una mezcla. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que cuanto más contenido en guanina-citosina tenga ese ADN, más temperatura de fusión, más TM va a tener. ¿Por qué? Porque como la guanina y la citosina se unen mediante 3 puentes de hidrógeno, más calor, más energía vamos a tener que suministrar para poder romper esos puentes de hidrógeno, ¿sí? Y aquí tenéis, para que lo veáis bien y no se os olvide, la adenina y la timina se unen mediante, veis, 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen mediante 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, mayor energía para romper estos 3 puentes que para romper estos 2, ¿sí? Vamos ahora con el capítulo 3, que es el ARN, el ácido ribonucleico. Y vamos a ver qué diferencias hay con respecto al ADN y qué tipos existen de ARN. Como ya conocemos la estructura del ADN, la estructura del ARN nos va a resultar sencilla porque también es un ácido nucleico y por lo tanto el ARN también está constituido por cadenas de nucleótidos. Lo que pasa es que los ARN son monocatenarios. Algunos virus pueden tener genomas con ARN bicatenario, por ejemplo los reovirus, pero lo normal es que los ARN sean de cadena simple, en lugar de la doble cadena que hemos visto para el ADN. En algunas zonas, en esa cadena simple, se pueden establecer, eso sí, uniones intracatenarias de bases complementarias que van a dar lugar a una estructura en doble hélice. Una estructura secundaria en la que se forman horquillas, pero esto, como decimos, dentro de una misma molécula que tiene una estructura lineal. La forma más sencilla de ver la estructura del ARN, del ácido ribonucleico, es compararla con el ADN, que es de donde acabamos de venir, ¿no? Entonces, fijaos, habíamos dicho que el ADN está formado por 2 cadenas de polinucleótidos antiparalelas, complementarias y enroscadas en doble hélice. Bueno, pues para el ARN lo que tenemos es que hay una única cadena, hay una estructura lineal y generalmente hay una menor longitud. Tenemos también un extremo 5' fosfato y un extremo 3' OH. Nos vamos a encontrar 3 tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, que antes de indicar brevemente cuáles son sus funciones, nos vamos a parar con este cuadro comparativo. Aquí tenéis las diferencias que hay entre el ADN y el ARN. En cuanto a las bases nitrogenadas, en el ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina. Para el ARN tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Fijaos que la diferencia está en que en el ADN tenemos timina, pero no hay uracilo, mientras que en el ARN no hay timina, pero sí hay uracilo. Esto es así porque durante el proceso de transcripción
del que hablaremos en otro vídeo, la adenina en el ADN se aparea con uracilo para dar lugar al ARN. Por lo tanto, ahí es donde va a surgir la diferencia, ¿no? Entonces, en cuanto a las bases nitrogenadas, si tiene timina, es ADN. Si tiene uracilo, es ARN. Hay diferencias en cuanto al azúcar. La pentosa que forma parte de los nucleótidos del ADN es la desoxirribosa, mientras que el ARN está formado por nucleótidos que llevan ribosa. La diferencia está, acordaos, en el carbono 2'. El ADN ya hemos dicho que suele tener dos cadenas, mientras que el ARN, a excepción de los genomas, de algunos genomas virales, lo normal es que sea monocatenario. El ADN tiene una estructura en doble hélice y para el ARN, como tenemos distintos tipos de ARN, vamos a tener distintos tipos de estructura. El ARN mensajero tiene una estructura lineal. El ARN ribosómico, que forma los ribosomas, tiene una estructura globular y el ARN de transferencia tiene una estructura compleja que a veces se compara con una hoja de trébol, ¿sí? Por la forma que tiene. Veremos ahora algún esquema. En cuanto a la función, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el que almacena la información genética en su secuencia de nucleótidos, ¿vale? En la secuencia de bases nitrogenadas, mientras que los distintos tipos de ARN están implicados en la expresión de esa información genética. Al final, esto hablaremos de esto cuando expliquemos la replicación, la transcripción y la síntesis de proteínas, pero al final os puedo adelantar que lo que va a suceder con la secuencia de bases de un ADN es que acaba convertida en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Y durante toda esa conversión necesitamos la participación de los distintos tipos de ácido ribonucleico. Bueno, pues en esta tabla, como digo, tenemos las diferencias más importantes en cuanto a estructura se refiere entre ADN y ARN. Decíamos que tenemos tres tipos de ARN. Fijaos que tenemos el ARN mensajero, que es de estructura lineal, puede tener alguna horquilla porque se formen puentes de hidrógeno entre bases de la misma cadena. Es un ARN que se sintetiza en el núcleo de la célula a partir del ADN y a ese proceso es a lo que llamamos proceso de transcripción, que como digo veremos en otro vídeo. Tenemos también un ARN de transferencia, que es este que está aquí en el cuadro naranja, que os decía que tiene una estructura peculiar como en forma de trébol. Ya hemos hablado de esto en el vídeo que tenéis disponible sobre los tipos de ARN, y no me voy a parar demasiado en esta parte, ¿sí? La función del ARN mensajero lo que hace es copiar las bases del ADN del que procede. El ARN de transferencia, como su nombre indica, lo que hace es transferir los aminoácidos de la proteína que se está sintetizando, y el ARN ribosómico es el que forma los ribosomas. Los ribosomas, que son los orgánulos no membranosos de la célula en los que tiene lugar la síntesis de proteínas, tienen una subunidad mayor y una subunidad menor y están hechos de ARN ribosómico unido a proteínas. Es el tipo de ARN más abundante. Y estos tres tipos de ARN, como decimos, lo que hacen es colaborar juntos para que la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero, que va a ser complementaria a la secuencia de nucleótidos del ADN del que procede, en el proceso de traducción, que es como llamamos al proceso de síntesis de proteínas, acabe convertida en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Aquí tenéis los tres tipos de ARN. En el proceso de síntesis de proteínas tenemos el ARN ribosómico formando parte del ribosoma, subunidad mayor, subunidad menor. Tenemos un ARN mensajero y esto que tenéis aquí serían los ARNs de transferencia, que son portadores de los aminoácidos que se van colocando en la síntesis. Esto lo veremos con calma en próximos vídeos. Y vamos a terminar este repaso de la estructura de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos hablando de los nucleótidos no nucleicos. Ocurre que no todos los nucleótidos polimerizan para originar ácidos nucleicos. Existen algunos nucleótidos que tienen otras funciones biológicas que no tienen nada que ver con eso. Y yo os he destacado dos tipos. Aquellos nucleótidos que tienen una función energética y en el siguiente apartado veremos los nucleótidos que funcionan como coenzimas. Los nucleótidos que tienen una función energética, lo que ocurre con ellos es que pueden liberar energía al romperse enlaces covalentes entre los grupos fosfato. Los más importantes son estos que veis aquí. El ATP son las siglas de adenosin trifosfato, también podemos decir trifosfato de adenosina, y después tendríamos el GTP, el CTP, el TTP y el UTP. La diferencia entre estos nucleótidos, como habréis podido imaginar, está en la base nitrogenada que tienen. Este tiene adenina, este tiene guanina,
Este tiene citosina, aquí tendríamos timina y aquí tendríamos uracilo. El más importante de todos estos es el ATP, el adenosín trifosfato, porque se le conoce a veces como la moneda de cambio energética en el metabolismo. Es una molécula muy importante en el metabolismo, que cuando estudiéis el tema correspondiente veréis con más profundidad cómo se comporta, y podemos adelantar que es una molécula que está formada por una pentosa, que sería la ribosa, unida a una base nitrogenada, que es la adenina. Esta unión de ribosa y adenina nos da una molécula que es la adenosina, ¿vale? Esto es adenina y si le unimos la ribosa, la unión de ribosa más adenina sería adenosina y 1, 2 y 3 grupos fosfato. De ahí su nombre, adenosin trifosfato. ¿Qué pasa con este adenosín trifosfato? Que si yo rompo por aquí, si yo hidrolizo este enlace para que se libere uno de los 3 grupos fosfato, lo que me va a quedar son 2 grupos fosfato y la adenosina. Me va a quedar adenosín difosfato. En la liberación de este grupo fosfato, decimos que es un proceso de hidrólisis, ¿vale? Lo que ocurre es que se libera una energía y esta energía que se libera puede ser utilizada por la célula para distintos tipos de trabajo celular. Yo ahora podría coger este ADP, este adenosín difosfato, y producir otra hidrólisis para que se libere otro grupo fosfato por aquí y entonces me quedaría una molécula que sería el adenosín monofosfato y se habría liberado otra cantidad de energía. Cada vez que se hidroliza, cada vez que se libera un grupo fosfato, se libera energía. Al revés, si nosotros queremos partir de adenosín monofosfato o de adenosín trifosfato e ir añadiendo a la molécula grupos fosfato, si queremos sintetizar ATP, vamos a necesitar proporcionar una energía. Así que en la hidrólisis, en la liberación de grupos fosfato, se libera energía y en la síntesis se consume energía. Como digo, el ATP, molécula importantísima en el metabolismo, lo veréis en el tema correspondiente. Y es un nucleótido no nucleico, porque es un nucleótido que no forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos, tiene una función energética. Y ya para terminar vamos a hablar de los nucleótidos no nucleicos que funcionan como coenzimas, que son estos que veis aquí, el NAD, el NADP y el FAD. También el coenzima A, pero nos vamos a centrar en estos 3, en el NAD, el NADP y el FAD. Estos nucleótidos son dinucleótidos, ¿vale? Tenéis aquí, os he puesto para que lo veáis, la estructura del NAD. Y lo que pasa con ellos es que cuando estudiéis el tema del metabolismo, si no os queréis perder en todas esas reacciones, tenéis que comprender lo siguiente. Estos nucleótidos pueden estar en 2 estados. Pueden estar oxidados, os lo he puesto en verde. NAD+ es el NAD en su estado oxidado. El NADP+ es el NADP en su estado oxidado. Y el FAD es el FAD en su estado oxidado. Acordaos de cómo son las reacciones de óxido-reducción. Una sustancia que capta electrones se está reduciendo. Por lo tanto, si yo a estas moléculas hago que capten electrones, se van a reducir. La oxidación es el proceso inverso, es el proceso de pérdida de electrones, ¿vale? Entonces, si vamos de izquierda a derecha, estos coenzimas se reducen, pasan de verde a rojo, y si vamos de izquierda a derecha, vamos en el sentido contrario, pierden electrones y se oxidan. NAD oxidado, NADH sería NAD reducido. NADP+ es NAD oxidado y el NADPH es NADP reducido. El FAD es FAD oxidado y cuando aparece como FADH2 significa que se ha reducido. Fijaos que en las reacciones de óxido-reducción lo que pasa es que hay en juego 2 electrones, es decir, que estas moléculas pueden ganar o perder 2 electrones para reducirse u oxidarse. Y esto es muy importante, lo veréis cuando estudiéis el metabolismo, porque las reacciones de óxido-reducción, cuando uno de estos coenzimas se reduce es porque hay otra molécula que se está oxidando y cuando uno de estos coenzimas se oxida es porque hay otra molécula que se está reduciendo, porque las reacciones de óxido-reducción en el metabolismo van a pares. Bueno, pues simplemente que os vaya sonando y así cuando lleguéis al tema del metabolismo sabréis lo que son estas moléculas, que no son otra cosa que nucleótidos, ¿sí? Nucleótidos no nucleicos, nucleótidos que tienen funciones de óxido-reducción en el metabolismo. Y aquí termina el repaso que os quería hacer del tema de biomoléculas, estructura de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. No hemos hablado en este vídeo de replicación, transcripción y traducción, porque eso lo haremos en otro vídeo aparte. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil. Si me queréis comentar algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.